al señor Gustavo Larrea. Él es líder del movimiento Democracia Sí. Fue también candidato a la presidencia de la República. Bienvenido, señor Larrea. Quisiéramos conocer de qué se trata esta alianza. Claro que se puede, que lo que se conoce entre su principal objetivo está el de llevar a la presidencia de la República a Yacu Pérez, y como antecedentes también que viene de una coalición conformada por el partido o movimiento que usted preside desde hace bastante tiempo, Democracia Sí, y también por Unidad Popular y el socialismo. ¿Son estos tres partidos y movimientos los que le auspician o hay más dentro de Claro que se puede? Muy buenos días, Gustavo. Un gusto de estar aquí y dialogar. Claro que se puede está integrado por tres movimientos políticos: Unidad Popular, Democracia Sí, Partido Socialista, y Somos Agua, que es un movimiento político que está en proceso de legalización. Estas cuatro organizaciones formamos la alianza, no solo con el objetivo de llevar a la presidencia a Yacu Pérez, sino con un objetivo programático, en lo que nosotros le llamamos el acuerdo o pacto ético, social y ambiental. Creo que hay una serie de elementos que nos unen, en el sentido en que está agotado un modelo económico que reiteradamente ha fracasado, que es un modelo que tiene un corte neoliberal, y un gobierno autoritario y represivo y corrupto que gobernó el país por más de una década. Fuerzas afines nos hemos unido en esta línea, en un momento crítico para el país, tal vez el más crítico de las últimas décadas en materia de seguridad. Una crisis de seguridad, una crisis institucional, una crisis social y económica y una crisis ambiental. Por eso es que nosotros creemos que hay que levantar la bandera y la idea de seguridad total. No solo seguridad para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia, que es fundamental, sino seguridad también ambiental frente a toda la falta de política pública para resolver problemas ambientales. Seguridad jurídica, en un momento en que el país vive un proceso de inseguridad profundo. En estos elementos nos hemos unido. Estamos hoy precisamente las primarias de la alianza. No hemos hecho primarias separados, vamos a hacer un solo evento de las primarias nacionales, donde se definirá, de acuerdo a las propuestas que cada una de las provincias ha hecho y a las propuestas de unidad, las candidaturas a la Asamblea Nacional, tanto en las listas provinciales como en las listas nacionales, presidencia y vicepresidencia de la República. Iniciamos hoy, es un proceso que dura 3 días, empieza este día 7 y termina el día viernes 9. Gustavo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Sería importante que podamos conocer un poquito más sobre Democracia Sí, que al parecer es un movimiento que ha deambulado por diversos sectores y continuamente ha estado apoyando a candidatos que no han sido militantes de la organización. Hace poco se le apoyó, por ejemplo, a Nueva Generación aquí en la SUAY, en Cuenca, es exactamente con la candidatura de quien fue el alcalde, el ingeniero Pedro Palacios. En las últimas elecciones se apoyó a Pachacuti, también con 2 candidatos que no eran ni de Pachacuti ni de Democracia Sí, aunque por ahí había la discusión de si Dora Ordóñez pertenecía o no a Democracia Sí. Ahora estamos con Yacu Pérez Guartambel, el movimiento Somos Agua, Unidad Popular. Coméntenos un poco cuál ha sido esta trayectoria política para llegar a este punto de Democracia Sí. Los ecuatorianos saben muy bien la enorme dispersión política que existe. 16 organizaciones políticas ahora, y hace pocos años atrás 20 organizaciones nacionales, y organizaciones provinciales y cantonales pasan de las 200. Hay una dispersión sin duda. El país requiere una reforma electoral de fondo. Hay que unir las tendencias a nuestro criterio afines, similares, en nuestro caso de la centroizquierda, y hemos buscado en general conformar alianzas en las elecciones que concluyeron el 5 de febrero de este año. Hicimos alianzas en gran parte de las provincias del país. Lamentablemente no fue posible hacerlo en todo el país, y para esto hay que ceder posiciones. En este sentido, si nosotros hubiésemos privilegiado el interés específico de una organización como la nuestra, estaríamos presentando candidatura presidencial, y creemos que es un error hacerlo, que es un momento de unidad, que hay que impulsar la unidad del país.
y la unidad de las fuerzas afines para enfrentar los grandes desafíos que tenemos. En este sentido, lo que hemos hecho es propender a crear frentes lo más amplios posibles, incorporando a ciudadanos y ciudadanas que han tenido una trayectoria de servicio a la comunidad, a la sociedad, a la ciudad, al país. Y en esta línea, pues, hemos hecho alianzas, como usted bien manifiesta, específicamente las que usted señala. Así es, hemos impulsado alianzas y creemos que no solo es necesario impulsar alianzas, sino fusiones, que nos debe a construir 3 o 4 grandes fuerzas políticas en el país y no 17 que dispersan, que en definitiva no contribuyen a la estabilidad democrática e institucional y generan además un proceso de confusión política. En este sentido creo que es un paso importante haber tenido la madurez y la sensatez de que las organizaciones que nos coaligamos depongamos intereses legítimos de cada organización en pos de la unidad. Difícil, es muy difícil, armar y construir listas comunes en las 24 provincias del país y los 3 distritos internacionales es muy complejo. Sin embargo, creemos que esa es la salida, la unidad. Y por eso hemos hecho el esfuerzo también con renunciamientos. Pero quizás, Gustavo, de constituir listas comunes. Pero quizás, Gustavo, uno de los temas que preocupa de estas alianzas que se dan únicamente para el momento electoral, es decir, para la votación y luego cuando ya el candidato o la candidata asume el cargo, como que estas alianzas simplemente desaparecen y esa responsabilidad que debería haber de las organizaciones políticas con el candidato al cual apoyaron desaparecen. En su momento Pedro Palacios llegó a decir que no tenía nada que ver con Democracia Sí. Así es, lamentablemente hay gente que cree que las alianzas y no tiene la madurez política ni la sensatez de entender que deben ser alianzas de largo aliento y no solo coyunturales por un interés específicamente de lograr un cargo, un puesto, como el caso que usted se refiere. Creo que el caso de el exalcalde Palacios es significativo. Él llega a la alcaldía en una alianza del Movimiento Nueva Generación Democracia Sí, pero a la semana decide que no quiere la alianza y que prefiere hacer una administración sola. Y claro, está digamos, en su derecho de hacerlo, pero indudablemente que esto debilita la institucionalidad y que no genera procesos de unidad de largo aliento. Nosotros Así creemos Larrea, pero hay, que hay que fortalecer la unidad pensando no solo en la elección. Pero hay dos actores allí. Hay 2 actores allí, el candidato y el partido o movimiento que lo auspicia. Primero, al conversar, al acordar estos apoyos, se tienen que dejar las normas claras. No puede ser que simplemente el candidato gana y por un capricho deja de lado a quienes lo han apoyado. Debería haber algún grado de compromiso, algún seguimiento en el tiempo, cumplimiento de objetivos, sobre todo en un tema electoral. Pensamos que el éxito no está fundamentado solamente en ganar las elecciones, sino a través del trabajo de los candidatos que se auspician a cambiar positivamente al país. Yendo más atrás, usted fue parte del correísmo, del socialismo del siglo XXI, fue uno de los mentores de la candidatura del expresidente Rafael Correa. Esto fue antes de Democracia Sí. Luego usted se separó del correísmo, conformó Democracia Sí, como lo ha señalado Rosana, ha dado apoyo a diferentes actores políticos, entre ellos Pedro Palacios. ¿Qué grado de responsabilidad debe compartir un partido, un movimiento con el desempeño de los candidatos que apoya y que auspicia? En este caso, Rafael Correa queda un poco más lejos, ya se ha hablado demasiado sobre ese tema. Con respecto a Pedro Palacios, ¿qué grado de responsabilidad o de mérito también puede tener Democracia Sí en lo que ha pasado en este último periodo en la alcaldía de Cuenca? Gustavo, hay una línea del tiempo que es importante mencionarla, porque a veces parece que los acontecimientos pasaron ayer. En la línea del tiempo yo me separé del gobierno de Correa en diciembre del año 2008. Han pasado 15 años, entonces no puede uno ser responsable de 15 años después de lo que haga tanto el gobierno como la bancada de Revolución Ciudadana. Nosotros hicimos una alianza en la formación de Alianza País cuando el gobierno y el presidente Correa decidió tomar un rumbo de concentración del poder. Nosotros nos separamos y lo hicimos públicamente. No somos responsables, por lo tanto, de la acción de ese gobierno, sino sus 2 primeros años. En este sentido, pues, por respeto a la línea del tiempo, nosotros hemos estado en oposición al gobierno de Correa, impulsamos la consulta popular
el rechazo a la consulta popular, de meter la mano a la justicia. Lideramos esta vez no, señor prepotente, es decir, para diferenciar claramente. Sin embargo, sí es importante señalar que esto tiene una cuota de responsabilidad, desde luego, y es por eso que es importante tener una acción crítica y autocrítica de lo que se hace. Y creo que lo mismo en la reflexión que hace sobre el alcalde Palacio. Nosotros llegamos a la alcaldía con él optó la primera semana en declararse independiente y hacer lo que él consideraba. Nosotros lo expusimos de manera pública a la ciudadanía cuencana, de que ya no teníamos la alianza, que el señor Palacios había roto la alianza y que la responsabilidad de su administración de ahí en adelante corría por parte de él. Desde luego que ahí hay un problema ético, que no es solo político, que es la utilización de un proceso unitario y no el seguimiento de un programa. Y creo que ahí hay que ser claros. En la administración del señor Palacios, la responsabilidad de esa administración la tiene él fundamentalmente. Nosotros tenemos un grado de responsabilidad, desde luego, que fue haber hecho la alianza y haber votado por él y haber llamado a la ciudadanía a votar por el señor Palacios. Ahora, sin embargo, hay otras responsabilidades, señor Larrea. Si no me equivoco, Democracia sí apoyó en el balotaje también al presidente Guillermo Lasso, y si no me equivoco también Virgilio Saquicela llegó a la Asamblea Nacional de la mano de Democracia sí, y luego se ha declarado independiente también. Sí, yo creo que este es un proceso. Usted me ha señalado los aspectos críticos, también hay aspectos positivos, desde luego, de la acción política nuestra. Este ha sido un programa de crítica, lo acepto, me parece que es importante transparentar las cosas. En el caso de Virgilio Saquicela, una alianza en la provincia de Cañar, en esa alianza él fue el candidato, y ganó la curul en la Asamblea Nacional. Optó en ese sentido por una acción que inicialmente fue coordinada con Democracia Sí, hasta que él tomó la decisión de optar por una posición política distinta, se alió con el correísmo y hubo una ruptura claramente de ese acuerdo. Es decir, así es la política, lamentablemente. Lamentablemente los principios, las acciones, los criterios, muchos no lo toman como un compromiso de largo plazo, sino de manera oportunista, como en definitiva usar a una fuerza para apalancarse en él. Y esa es la experiencia que vivimos con el señor Saquicela. En el caso del señor Lasso es distinto, porque ahí hay en definitiva una decisión de no apoyar al correísmo y de votar por el menos mal. Y en ese sentido, pues creemos que el señor Lasso tampoco cumplió con las expectativas que él generó, no nosotros. Él generó expectativas de un gobierno de unidad. Él llamó a lo que en definitiva dijo será el gobierno del encuentro, y desde luego que no lo fue. No hubo encuentro, no tanto en el sentido de qué gente estuvo en el gobierno o está, sino en el sentido de un encuentro para solucionar los problemas sociales, políticos, económicos, ambientales, de seguridad que afectan al país. No sé si le entendí de que este programa que está al aire es un programa crítico. Si es que es así, lo acogemos de la mejor manera. En realidad tratamos de hacer, señor Larrea, siempre nuestro trabajo con un pensamiento crítico, se trate de quien se trate, quien esté al otro lado. Pero más allá de la importancia de que sea o no una entrevista crítica o un programa crítico, este tipo de diálogo es muy necesario para trazar la cancha, para entender mejor el presente y el futuro, y allí está el endoso de Democracia Sí a Yacu Pérez. Cuando vemos incongruencias tremendas en el mapa político ecuatoriano, allí está el Partido Social Cristiano tratando de debatir públicamente sobre una vicepresidenta, Diana Jacome, admiradora de Rafael Correa, que viene del correísmo. Bueno, el Partido Social Cristiano ha pasado ya por muchas cosas y ha perdido asimismo mucho de su imagen en estos últimos tiempos, pero quedémonos en Democracia Sí, Yacu Pérez. ¿Qué coincidencias han encontrado ustedes con Yacu Pérez, quien estuvo cerca de ingresar a una segunda vuelta electoral en el 2021 con el apoyo de Pachacutic? Yacu, si es que gana, también podría eventualmente decir no me debo a Democracia Sí, o existen compromisos más fuertes más allá de estos endosos que parecen imprescindibles y que se van dando de la forma más apurada. No nos referimos particularmente a la Democracia Sí, sino en general lo que está pasando con estas elecciones express con todos los partidos y movimientos políticos de Ecuador. Así es, este es un momento
complejo para todos porque es una elección express, una elección muy rápida, y dos elementos. El uno, en relación a la crítica. A mí la crítica me parece muy saludable. Lo que dije yo es, en esta vez nos han puesto los temas exclusivamente críticos. Dije, no es que me parezca que esté mala crítica, al contrario, creo que eso es saludable. Y en relación a la alianza con Somos Agua, esta es una alianza que inició Democracia así como con Somos Agua y que se plasmó el 25 de marzo en una convención conjunta donde aprobamos lo que le llamamos Pacto Ético, Social y Ambiental, donde está plasmado criterios comunes de las dos organizaciones. Y nos parece importante que eso se dé así, porque no fue una alianza pensando en una candidatura presidencial ni en unas elecciones que se adelantaron, sino pensando en la necesidad de un llamado a las fuerzas democráticas del país a constituir un gran acuerdo, una gran alianza en función de objetivos comunes, un pacto ético frente a la crisis de valores, a la crisis ética que vive el país, un pacto frente a la crisis institucional, frente a la inseguridad, un pacto frente a la destrucción ambiental. Hoy vemos, no solo tuvimos la catástrofe reciente de Alausí, tenemos ahora problemas graves en Esmeraldas y una falta absoluta de manejo ambiental del Estado central, pero también de los municipios que permiten la construcción a orillas de los ríos de vivienda urbana. Es decir, ahí hay un problema ambiental de fondo. Nos unimos entonces en base a acuerdos y principios comunes, y eso es importante, porque es sentar las bases de un acuerdo de largo plazo, de largo aliento, y no solo un acuerdo para una campaña electoral. Otra inquietud de pronto en este proceso de alianzas, le escuchamos a Leonidas Issa en esta semana decir que no apoyará la candidatura de Yacu Pérez Guartambel. Yacu Pérez en el último proceso electoral, como ya dijo Gustavo, estuvo cerca de llegar a la segunda vuelta electoral de la mano de Pachacuti y del movimiento indígena. ¿Rompe Pachacuti, rompe Yacu Pérez el movimiento indígena? ¿Tenían ustedes la expectativa de una alianza con este sector que de una u otra manera representó un apoyo importante para Pérez en el proceso electoral anterior? En relación al señor Issa, él no apoyó la candidatura de Yacu Pérez hace 2 años, es importante subrayar eso. Hay diferencias entre ellos, y son públicas. Creo que ese es un elemento importante. Sí, siempre es, para nosotros es y fue y seguirá siendo muy importante que todas las fuerzas de la tendencia de centroizquierda lleguemos a acuerdos. Si esos acuerdos se expresan en una línea electoral, bienvenido sea. Y si no, al menos acuerdos políticos, programáticos con la tendencia. Pachacuti entiendo que tomará sus decisiones en el transcurso de los próximos días. Ya está a punto de cerrarse el calendario electoral. Entendemos y respetaremos las decisiones que ellos tomen. ¿Han dialogado, sin embargo, con Pachacuti para una posible alianza, un posible apoyo? Diría, no ha habido diálogos formales de las organizaciones políticas con ellos, pero sí hemos conversado extraoficialmente con dirigentes de ellos. Tenemos, diría yo, interés desde luego en que Pachacuti sea parte de un acuerdo nacional. Sin embargo, esta es una decisión que ellos deben tomar y no nosotros. En lo que se refiere a las posibilidades de Yacu Pérez, vamos a analizar también a reglón seguido encuestas, pero también refirámonos a lo señalado por algunos analistas en Ecuador. Hay quienes, ya voy a nombrar para no caer en lugares comunes, creen que podría el correísmo lograr con cualquier candidato incluso un triunfo en primera vuelta. Lo ha dicho Santiago Basabe, no lo ha hecho públicamente, pero sí en foros destinados a analizar lo que se viene, y también prevé una asamblea con mayoría absoluta del correísmo, que podría fácilmente lograr esto. Es el pensamiento de este destacado analista. Tomemos ese escenario. Por supuesto que debemos allí hacer un cambio, no con el triunfo del correísmo, sino con el triunfo de Yacu Pérez, pero con una asamblea con mayoría absoluta del correísmo. ¿Cómo podría gobernar en esas condiciones Yacu Pérez para que no suceda lo que ha pasado ahora con estos gravísimos problemas de gobernabilidad que en definitiva no le han permitido terminar su periodo al presidente Lasso? Creo que es un análisis que no toma en cuenta que el método de designación de escaños ahora es un método proporcional.
Antes de eso era posible porque una fuerza política podía tener el 30-35% de la votación y el 65-70% o más de la representación. Hoy eso no es posible. Si una fuerza política obtiene el 30%, aproximadamente tendrá el 30% de la representación en el Parlamento. Nuestro país es un país fragmentado, no existe una mayoría, existe una fuerza, la minoría más fuerte, pero no existe una mayoría del más del 50 o 60% de la votación, como pasa en general en el mundo entero. Por lo tanto, no creo que ese análisis sea exacto. Creo que en esta elección va a haber representación de varias fuerzas. Una de ellas, sin duda, será la alianza Claro que se puede. Otra será la fuerza del correísmo, que tendrá su representación parlamentaria. La votación de ellos ha venido disminuyendo desde el 39% que saca Lenín Moreno como candidato de AP en las elecciones del 2017, ha ido bajando. Hace 4 años obtienen el 33% aproximadamente con Arauz, y en las últimas elecciones tienen un promedio del 26%. Suponiendo que ese promedio incluso subiera, yo le veo muy difícil que ellos logren ganar en una sola vuelta electoral. Creo que ese es un escenario. ¿Y qué posibilidades tiene Yacu Pérez? En esto será importante. Entendemos que usted estará muy al tanto de las encuestas. Vamos a tomar una de ellas por ser la más reciente que ha llegado, por lo menos a nuestras manos, de Estrategas 2023, que culminó el primer día de junio esta encuesta. En figuras políticas en Ecuador, por favor, el gráfico 5 de esta encuesta, se muestra el nivel de recordación de las figuras políticas en Ecuador, y está allí en primer lugar Rafael Correa con un 85%, segundo Guillermo Lasso con 75%, tercero Jaime Nebot con 70%, cuarto Yacu Pérez con 70% y 68% Andrés Arauz. Luego vienen otros candidatos. En la siguiente figura se estima una evaluación de la imagen de los políticos que conocen. Para nuestros televidentes que nos ven en las redes sociales, en el lado derecho, un color diríamos mostaza o amarillo oscuro, muestra la calificación como muy buena, y transita al otro extremo como muy mala en color negro, y luego se hace una especie de promedio de esto que coloca al político con la mejor imagen en el Ecuador, Rafael Correa, 70%, y bastante abajo se encuentra Yacu Pérez con un 36%. Hay unos 10 candidatos aproximadamente con una mejor imagen que Yacu Pérez en este análisis. Pero si nos vamos al gráfico 8, por favor, está la intención de voto de esta misma encuestadora Estrategas, que pregunta si las elecciones para elegir presidente de Ecuador fueran el día de hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Y está Andrés Arauz primero con 27%, Yacu Pérez segundo con 14%, y con 10% Otto Sonnenholster, muy cerca de Fernando Villavicencio con 9,3%. Quisiera su opinión sobre estos datos de Estrategas, y que nos aporte también con otros que seguramente usted tendrá sobre el tema de encuestas, sobre la posición con la cual Yacu Pérez ingresaría a esta carrera electoral. Sí, en general las encuestas que se han hecho públicas le ponen a Yacu Pérez segundo en intención de voto. Este es un flash del momento, es decir, lo que sí expresa en general las encuestas son cómo está el panorama en este momento a 74 días de una elección. Y efectivamente, Yacu Pérez en general en todas las encuestas aparece en segundo lugar. Sin embargo, es importante señalar que en esa misma encuesta y en esas mismas encuestas aparecen otros candidatos que no van a correr. Por ejemplo, Leonidas Issa no va a correr. Entonces, claro, esta encuesta va a ser más precisa cuando tengamos ya los candidatos que efectivamente van a correr. Y esto lo sabremos hasta el día 13 de este mes. En este sentido podremos tener más precisión. Sin embargo, no es para nada negativo que Yacu inicie su inscripción electoral con una intención de voto importante, con posibilidades reales de llegar a la segunda vuelta. Una campaña electoral se define el día de las elecciones y no antes. Por lo tanto, dependerá mucho de la estrategia electoral de las distintas campañas, de las distintas candidaturas, y específicamente de la de Yacu Pérez y su alianza, o de nuestra alianza,
el resultado final que obtengamos el 20 de agosto. Esta es una campaña muy corta, es una campaña donde, si bien hay una ventaja, el hecho de ser conocido, muy conocido, Yacu Pérez sin duda es una ventaja, también es una ventaja el aproximadamente 20% de votos que obtuvo hace 2 años. Sin embargo, esta elección se decidirá en el tablero de la política en los próximos 70 días. Para finalizar, señor Larrea, el tiempo se nos ha agotado ya. Quisiera su opinión, visto en la perspectiva del tiempo hacia el pasado y hacia el futuro, sobre el papel que la muerte cruzada está jugando en la democracia ecuatoriana. ¿Teníamos que haber llegado a este punto? Hay muchas reflexiones que se hacen sobre lo que pudo haberse dado. Un vicepresidente que podía haber subido al poder a través de ya sea la descalificación de Guillermo Lasso en la Asamblea o una eventual renuncia. ¿Fue, en otras palabras, la mejor decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso, el de provocar estas elecciones anticipadas a través de la muerte cruzada? Bueno, esa es una facultad constitucional que el presidente la tiene, y cualquier presidente con la constitución actual, con la constitución vigente. Vemos ya errores, como la podemos ver en muchos campos. Por ejemplo, un consejo de participación ciudadana que de participación ciudadana no tiene nada, que es una limitación de la Constitución que requiere una reforma. Y ahora podemos ver con claridad que una elección a 90 días es un error, que se requiere más tiempo, porque esta elección va a ser una elección muy corta y en ese sentido genera enormes dificultades. Creo que puede haber reformas y hay que hacerlas en función de fortalecer la institucionalidad democrática. Más allá del horrible nombre que le pusieron, muerte cruzada, que no tiene nada que ver con la muerte, es elecciones anticipadas que existen en muchas constituciones del mundo. No le veo problema que esa figura jurídica se mantenga. Hay que mejorarla, desde luego. Pero no es esto más propio de regímenes parlamentarios, más que presidencialistas. Sí, pero puede adaptarse a un régimen presidencialista, y creo que en el caso ecuatoriano, excesivamente presidencialista, y es un mecanismo, desde luego, que expresa ese blindaje que tiene el presidente de la República en la Constitución actual, que puede ser debatido. Pero más allá de eso, porque este es un tema que implicaría un programa para debatirlo, creo que es importante señalar que creo que el presidente no tenía otra salida. Yo creo que el actual presidente o convocaba o tenía que irse a su casa. No había salida. Y creo que él optó por irse a su casa y permitir que el pueblo ecuatoriano resuelva el conflicto político en las urnas. Creo que es una medida democrática de resolución de conflictos. Quizás finalmente, si nos comenta si tienen ya el nombre de la candidata a la vicepresidencia de la República, o al menos de qué sector provendría. Le escuchamos a Yacu Pérez, él decía que será una mujer de la costa. Así es, la decisión es que sea una mujer de la costa. El candidato presidencial, Yacu, lo anunciará el día viernes de esta semana. Bien. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido, señor Larrea. Muchísimas gracias, un buen día. Gustavo Larrea es el líder del movimiento Democracia Sí, que apoya a Yacu Pérez y líder también de esta coalición que ha anunciado ya su inscripción en el Consejo Nacional Electoral. Claro que se puede, que apoya al mismo candidato Yacu Pérez, coalición conformada por Democracia Sí, Unidad Popular, el Socialismo y el movimiento en formación Somos Agua de Yacu Pérez. Son las